Bueno, buenas tardes otra vez. Continuamos con el segundo video respecto a la unidad 7 de Mercosur sobre comercio y liberalización de servicios en el ámbito del proceso de integración. Hemos analizado en el video 1 la estructura del GATS, que es el Acuerdo General sobre Servicios de la OMC, y ahora vamos a analizar, ¿sí?, el protocolo de Montevideo, que está, aprobado bajo la decisión 13/97 del Consejo Mercado Común, y es del año 97. ¿Sí? El objetivo, por supuesto, siguiendo los lineamientos del GATS, de este protocolo va a ser la promoción del libre comercio de servicios en el ámbito del Mercosur. Entonces, en su preámbulo va a recalcar el acuerdo, la importancia de liberar los servicios para el desarrollo de la economía, para la profundización de la unión aduanera y sobre todo como un mecanismo para conformar el mercado común. Recuerden que una de las libertades que son necesarias para conformar el mercado común, no solamente la libre circulación de bienes, sino también la libre circulación de servicios, personas y capitales. Entonces, en los países, en vista a la regulación que había hecho el GATT, que al convertirse en OMC prevé justamente dentro de los anexos de su acuerdo el comercio de servicios, crea este consejo sobre comercio de servicios y va a desarrollar un acuerdo marco general multilateral para todas las partes, estas partes del OMC, va a regular en el ámbito del Mercosur específicamente todo lo relativo al comercio y liberalización de servicios entre las cuatro estados partes, como también una manera de hacer frente a esto que les decía, de poder tener en cuenta o poder, legislar sobre un sector del comercio importante como es el comercio de servicios, regular la participación de los países menores en este sector productivo y establecer normas de reciprocidad, que es otra de las bases fundamentales de este acuerdo. Entonces, este acuerdo también, va a ser un instrumento, de normas y principios. O sea, también va a tener esa característica de un acuerdo marco, pero con una regulación específica de las obligaciones, de la transparencia, de la reciprocidad, de la liberalización progresiva, y sin desconocer, todo el marco que el GATS le da, porque los cuatro estados partes del Mercosur son partes miembros de la OMC. Entonces, el acuerdo, el protocolo de Montevideo va a tener esa finalidad. ¿Cuál va a ser el ámbito de aplicación de este protocolo? El protocolo va a, aplicarse sobre las medidas, ojo ahí, porque esto es una pregunta siempre de examen, es una pregunta que ustedes tienen que tener en cuenta, o sea, ¿cuál es el ámbito de aplicación? El artículo 2 te dice que el ámbito de aplicación son las medidas adoptadas por los estados parte que afecten el comercio de servicios, ¿sí? Entonces, todas las medidas que los estados parte tomen o prescriban dentro de sus ordenamientos nacionales respecto al comercio de servicios, que quiere decir la prestación, la compra, el pago, utilización, acceso al servicio que se ofrezcan al público o con la presencia comercial de un estado parte, van a estar dentro del ámbito de aplicación de este protocolo. ¿Qué quiere decir esto? Que los estados, o sea, los cuatro estados parte, a partir de la firma y la entrada en vigencia de este protocolo, van a tener que, cumplir con las reglas específicas de liberalización de servicios en el marco de las prescripciones del Mercosur. ¿A qué se refiere? O sea, medidas que tengan que ver con los tipos de suministro, la prestación, medidas que tengan que ver con la compra, o sea, una de las formas, de adquisición de estas prestaciones, el pago o la utilización, o sea, regular normas claras y dentro de los marcos, de razonabilidad y equilibrio y reciprocidad que establece el GATT, ¿sí? Los pagos que se hacen para poder, también
controlar y poder saber cómo se llevan adelante estas prestaciones, y el acceso de los proveedores de servicio o de los consumidores a proveedores de servicios extranjeros, ¿sí? O consumidores extranjeros. Entonces, la idea es justamente eso: si un proveedor de servicio va a prestar el servicio en un país, en un estado parte distinto al que es de origen, que tenga la seguridad, que tenga garantizada, ¿sí? La aplicación de las reglas de este protocolo. ¿Cómo puede ser? Ya sea que sea por presencia comercial, o sea que haga una sucursal, o que el consumidor sea quien se traslade al territorio del estado parte del proveedor, ¿sí? Entonces, estos distintos tipos de medidas y de sectores a los que se aplica, digamos, de distintas etapas en el consumo del servicio, en el suministro del servicio, van a estar regulados por este protocolo. Por supuesto que van a hacerse, o sea, que los servicios que se van a regular son los que se establezcan en las listas de compromisos específicos. Recuerden que acá, ¿sí? La diferencia está en que los estados son los que elaboran esas listas y son los que van a justamente decir en qué sector o subsector se obligan a liberar el servicio. No hay una liberalización automática, ¿sí? Como se iba dando, digamos, en otros acuerdos, como se hace en el programa de liberación comercial. Cuando hablamos de comercio de servicio, estamos hablando de una prestación inmaterial que satisface una necesidad, ¿sí? Eso es la prestación de un servicio que puede ser prestado, digamos, en el territorio de un estado parte al territorio de otro estado parte. O sea, no hay un movimiento ni de consumidor ni de proveedor, ¿sí? Entonces, ambos están en sus estados parte. Ese primer, digamos, tipo de suministro es lo que se conoce como suministro transfrontera, ¿sí? En donde ni el proveedor de servicio ni el consumidor dejan sus estados parte y consumen por medios ya sea electrónicos, ¿sí? Por medios digitales, reciben el servicio. Por ejemplo, en este caso es muy claro: la consultoría, la educación, ¿sí? Que pueden darse por medios electrónicos. En casos anteriores siempre era como más difícil entender esto, porque bueno, estábamos acostumbrados a un mundo donde la presencialidad tenía un gran protagonismo. Hoy podemos ver que muchos de los trabajos se pueden prestar de manera transfronteriza, ¿sí? Muchos de los servicios se pueden prestar de manera transfronteriza. Entonces, una persona puede, digamos, desde una consultoría médica, desde una consultoría, digamos, financiera, económica, poder prestarlo sin moverse ni el proveedor ni el consumidor. Acá lo que, digamos, justamente las medidas que se van a tomar van a estar vinculadas a poder garantizar esa prestación, esa compra, ese pago, ¿sí? Y el acceso que tenga para poder validar la prestación de servicio en el estado parte que se está consumiendo, y ya sea, bueno, digamos, también cómo se está prestando. El segundo tipo de modo de suministro es el que se realiza cuando el proveedor del servicio está en su estado parte, ¿sí? Y es el consumidor el que se traslada al estado parte del proveedor. Entonces ahí hay un traslado, ¿sí? Del consumidor al estado parte del proveedor. Entonces, en este segundo tipo de modo de suministro, que generalmente se asocia con el turismo, pero también puede ser con la salud, una persona que viaja para realizarse una operación X, digamos, en el estado parte, digamos, del proveedor, tiene que tener garantizado, ¿sí? La prestación, el pago y la utilización de ese servicio. Entonces, en este caso, en este segundo tipo de modo de suministro, vamos a tener el traslado del consumidor. En un tercer tipo de modo de suministro estamos hablando en el caso de que el proveedor del servicio, ¿sí? Originario de uno de los estados parte,
mediante presencia comercial, o sea, abre una sucursal en el territorio de otro Estado parte para proveer el servicio. Entonces, es el caso típico de las sucursales bancarias. Ahí vamos a ver que la prestación de ese servicio, la utilización de ese servicio y el acceso a ese servicio va a estar regulado por la cláusula de acceso a los mercados, en donde los estados se comprometen, ¿sí?, a no restringir ciertos aspectos de la prestación de ese servicio y a permitir la apertura de esa sucursal por el proveedor del servicio en otro estado parte, ¿sí?, bajo condiciones formalmente idénticas a las que tendría cualquier proveedor de servicio en el estado parte, digamos, donde se está abriendo la sucursal. Y el cuarto modo de suministro, que ya es un modo de suministro, digamos, más profundizado, en donde se permite la presencia física del prestador del servicio en el estado parte del consumidor. O sea, acá vemos que el traslado que se produce es no del consumidor, sino del prestador del servicio, pero no abriendo una sucursal, sino el propio prestador del servicio va a poder llevar adelante ese servicio de manera legal, de manera regulada, de manera habilitada, con los permisos correspondientes y en igualdad de condiciones o formalmente iguales, ¿sí?, a las que tiene el proveedor del mismo servicio o un servicio similar en el estado parte. En el material de estudio que tienen, y el ejemplo clásico de este tipo de suministro es el de la peluquería, que siempre decíamos, la peluquería de Giordano, que tiene su peluquería en Uruguay y corta el pelo, va a Giordano y está habilitado, pasa la frontera, le dice usted a qué viene, y bueno, yo soy peluquero y vengo a cortar el pelo en Uruguay. Bueno, no solamente la peluquería, estamos hablando de un docente que pueda dar clases, de un abogado que pueda, o un médico que pueda ejercer su profesión en otro país y que tenga, ¿sí?, habilitado su título universitario para poder ejercer legalmente su profesión dentro de las habilitaciones y reglamentaciones nacionales, ¿sí? Cuando hablamos, digamos, de esto, digamos, de estas medidas que afectan estos cuatro modos de suministro, estamos hablando de todas las medidas que adopta el gobierno, ya sea cualquier tipo de administración centralizada, descentralizada, estatal, provincial, municipal, ¿sí?, siempre que la proveeduría, digamos, del servicio no esté dada en condiciones gubernamentales, o sea que se den estos servicios, tiene que ser de cualquier sector, excepto los que se dan, digamos, los que se prestan en funciones del gobierno, digamos. Tiene que ser un servicio que esté justamente en condiciones de competencia leal, no servicios que estén, digamos, que se hagan en ejercicio de facultades gubernamentales, o sea, que brinde el Estado. Estamos hablando de servicios que se prestan por particulares para particulares, ¿sí? Entonces, estas medidas, que puede ser cualquier ley, reglamento, resolución, decisión, disposición administrativa que se dé y que, digamos, y que esté regulando alguna prestación, la compra, el pago, la utilización del servicio, tienen que cumplir con las disposiciones del Protocolo de Montevideo en tanto y en cuanto, ¿sí?, estén vinculadas a alguno de los modos de suministro de los sectores o subsectores que el Estado ha habilitado a través de sus listas de compromiso. No nos olvidemos que el Estado, digamos, que en este tema, el Estado es quien se compromete a través de las listas de compromisos específicos a liberar sector o subsector. No es todos los servicios ni en todas las instancias de ese servicio, porque inclusive yo puedo liberar un sector, pero poner instancias en subsectores y de las distintas formas o modos de suministro, establecer cómo se va a dar cumplimiento. Por supuesto, el objetivo del tratado, del protocolo, que tiene una previsión de que debía cumplirse en el plazo de 10 años, vamos a ver que
el protocolo de Montevideo recién entra en vigencia en 2005 por la ratificación de Uruguay, faltaba la ratificación paraguaya. Va, digamos, a tener un plazo de vigencia supuestamente hasta el 2015, y que hasta el 2015, si bien hubo grandes avances respecto de múltiples sectores, al día de hoy la liberalización de servicios no es al 100%, y no están todos los servicios dentro de la lista de los compromisos, sino se han hecho avances, muchos avances, por ejemplo, en el tema de servicios financieros. De hecho, el año pasado se ha hecho una enmienda a el protocolo de Montevideo respecto del anexo sobre servicios financieros, ¿sí? Y, por ejemplo, el tema de telecomunicaciones, todo lo que implica, digamos, la prestación del servicio transfrontera de una compañía de teléfono a proveedores, a consumidores del servicio fuera de la frontera del Estado parte, ¿sí? Entonces, cuando ustedes viajan y quieren utilizar los servicios de otra compañía, a través de la habilitación de este protocolo les permite utilizar una compañía que puede ser, digamos, una contratista de Claro, digamos, acá se llama Claro, y en Brasil tiene otro nombre. Entonces les permite llevar adelante, digamos, el consumo del servicio, ¿sí? Mediante justamente estos acuerdos vinculados al comercio del servicio. Para terminar este video, y antes de pasar a las obligaciones generales, vamos a recordar, entonces estamos hablando de la prestación de un servicio, ¿sí? Que es justamente la satisfacción de necesidades de un consumidor mediante actividades que son inmateriales, y que ese servicio, esa prestación, se hace difícil, ¿sí? Su regulación, pero que por la importancia que tiene como sector productivo global, el GATS va a, digamos, regular de manera multilateral en un acuerdo marco que el Mercosur va a tomar a través del protocolo de Montevideo, y que es parte de las obligaciones que asume por el Tratado de Asunción para lograr el mercado común. Ustedes recuerden que la liberalización de los servicios es parte de la armonización total que tienen que cumplir los Estados partes para lograr el mercado común. Entonces, para ello, el protocolo de Montevideo va a establecer que todas las medidas gubernamentales, o sea, de cualquier autoridad gubernamental que se tomen sobre la prestación, la compra, el pago, la utilización y el acceso a un servicio en los 4 modos de suministro que hemos visto, ¿sí? Van a estar reguladas, ¿sí? Por las disposiciones del tratado del protocolo de Montevideo, en base a las listas específicas que los propios estados crean y establecen de liberalización de sectores o subsectores. Y que este marco que tiene el protocolo de Montevideo tiene, ¿sí? Una similitud o deviene en sus previsiones con mayor profundidad a lo que establece el GATS de la OMC. Dejamos acá este video y continuamos en el próximo video. Gracias.